importante comparar los pasajes paralelos, es decir, los pasajes que tienen alguna relación entre sí o que tratan de algún modo el mismo asunto. ¿Estamos en eso? Sí, entonces vimos ahí algunos ejemplos la clase pasada, pero vamos a analizar una escritura en Isaías 53, versículo 4 y 5, y ustedes van a notar cómo al no tomar en cuenta estos principios se pueden caer en errores doctrinales, que son peligrosos. Isaías 53, versículo 4 y 5. Aquí está hablando acerca del Mesías, de Jesús, la venida de Cristo. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Llevó, fíjense en pasado. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Él llevó nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Ok. Según estos textos, ¿significan que ya nunca vamos a tener algún dolor? ¿Significan que ya nunca nos enfermar? ¿Por qué entonces, a ver otra vez, ¿significa que ya no nos vamos a enfermar? ¿No significan eso? Están divididos. Y una casa dividida. Porque hay algunos sectores en la iglesia cristiana que dicen que el cristiano no se debe de enfermar, que ya no debes de sufrir porque Él llevó tus dolores. ¿Es eso realmente lo que significan estos versículos? Bueno, vamos a aplicar esta regla de comparar los textos paralelos, a ver si es verdad que significan que los cristianos ya no se enferman y ya no, como dice uno que se llama apóstol, se dice ser apóstol, dice, no, el precio ya fue pagado, yo no tengo por qué sufrir, yo no sufro. Le digo, no seas mentiroso, porque eso es una mentira, es un engaño, es un autoengaño. Y luego sale con el rollo de, no, por fe no. Por fe ya no sufro. ¿Pero qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicciones. Entonces tú tienes más fe que Jesús. Híjole, estás grueso. Entonces vamos a ver algunos textos, a ver si los cristianos ya no se enferman, ya no padecen dolores, situaciones, etcétera. Vamos a Hechos 9:36. Hechos, yo se los voy a leer, ustedes nomás anótenlos para irnos rápido. Hechos 9:36 y 37. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? Ella se muere, pero el Señor hace un milagro allí. ¿Qué hace con esta Dorcas? Con Tabita, la resucita. Y dice la gente, no, bueno, pues es que Dios no quería que se muriera. Entonces, ¿cuándo se murió? Se tuvo que haber muerto. Lázaro también se murió. Ya no registra la Biblia cómo, pero pues como haya sido, se murió. Entonces aquí vemos a una discípula que se enfermó y se murió. Pues hay cristianos que se enferman y se mueren. Y hay una doctrina muy, muy desbalanceada, totalmente fuera de sí, que raya en la locura, que dice que los cristianos no se enferman, que los cristianos ya no tienen por qué sufrir si Él llevó nuestros dolores. ¿Qué tan cierto será? 2 Corintios 11:29. Ahora, tampoco se trata de que siempre vamos a estar sufriendo y siempre vamos a estar enfermos. O sea, porque ¿quién se va al otro lado? 2 Corintios 11:29. Anoten, yo se los leo. Aquí Pablo está hablando a los corintios y les dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Quién se enferma y yo no? Pues yo también.
Y bueno, lo vemos en 2 de Corintios capítulo 12, enseguida habla del aguijón en su carne. 2 de Corintios 12, del 1 al 10, un mensajero de Satanás que lo abofetee. Y eso repercutió en su cuerpo. ¿Por qué razón el Señor permitió el aguijón en la carne de Pablo? Para que no se enalteciera, para que no se le subiera. Y Dios sabe cómo tratar. 2 de Corintios 12, 1 al 10. Filipenses 2. Filipenses 2, en el versículo 25 al 27. Les leo. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, nuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Quién se nos enfermó? El hermano Epafrodito se enfermó y estuvo a punto de la muerte. ¿Será que les faltó fe como los que pregonan hoy la superfe? Oh. Gálatas 4:13. Aquí Pablo habla de su experiencia que tuvo, que narró en 2 Corintios 12, 1 al 10. Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis, les dice a los Gálatas, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Es decir, nada impidió que Pablo siguiera haciendo su ministerio, pero noten, el versículo es claro, ¿sí? A causa de una enfermedad yo les anuncié el evangelio de Jesucristo. O sea, Dios usó eso, pero se enfermaba Pablo. 1 Timoteo 5:23. Anoten allí. Y estoy abundando en versículos porque luego, pues, para que tengan argumentos cuando te salga uno de estos, ¿no? 1 Timoteo 5:23. ¿Saben qué hace esta gente que dice que no se enferman? Que el cristiano no se debe enfermar. Cuando ellos se enferman, salieron de vacaciones. De veras. Se desaparece. Oye, ¿dónde está el pastor? Salió de vacaciones, se fue a un retiro espiritual, cual se está retorciendo del chorro que le dio. Se enfermó, le dio una salmonelosis. Y lo disfrazan. No, es horrible eso, hermano. Se engañan a ellos mismos. 1 Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua, le dice Pablo a Timoteo, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Wow. No, pero es que le faltaba fe a Timoteo. No tenía la revelación que hoy tenemos, dicen. 2 Timoteo 4:20. 2 Timoteo 4:20. Bueno, pues qué enfermadera traían pues los hermanos aquí. 2 Timoteo 4:20. Dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto entrofimado. Lo dejé enfermo. ¿Dónde lo dejó? En Mileto. ¿A quién dejó? A Erasto y a Trófimo. A Trófimo. ¿Cómo estaba Trófimo en Mileto? ¿Se enfermó? Entonces, ¿cómo está el asunto que él llevó nuestras enfermedades? Significa, escuchen, que tenemos a nuestra disposición la sanidad de Dios. Y ahí está. Es como la salvación. Ya, Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ya vimos eso, ¿no? Entonces, ¿ya ves? Todos son salvos. No, espérame. No, Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos se arrepientan, pero no todos se arrepienten. Entonces, ¿son salvos todos? No. ¿Ven? Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite en el nombre del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Le falta fe. Eso se saca por no estudiar las escrituras, dicen. Yo tengo un libro, hermanos.
Se los iba a traer, pero no tiene caso. O sea, y que analizaron. Si tenemos tiempo en el curso, sí lo hacemos. Si no, yo les voy a leer pasajes, si se alcanza el curso. Les voy a leer pasajes y ustedes los van a interpretar. Lo que dices, no dice cada barrabasada, que tú dices, ¿cómo es posible? ¿Y qué es este tipo el que escribió? Es un pastor. ¿Se imaginan la pobre gente a la que tiene bajo su liderazgo y su enseñanza, con enseñanzas totalmente torcidas y desvirtuadas? Entonces, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y únganle con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará o sanará al enfermo. Entonces, si una persona, como la que les narré el otro día, tiene diabetes y se desmaya, ¿y qué tienes? ¿Nada? No tengo nada. Pues Dios no es sanador de nada. Tú no puedes decir, no tengo, estar diabético y decir, no tengo nada por fe. Es irracional, es ilógico, va en contra de las enseñanzas de la Biblia. Siempre el ciego aquel le dijo, ¿qué quieres que te haga? Bueno, nada, porque ya soy sano por fe. No, ¿qué le dijo? Pues reciba la vista, estoy ciego, no veo nada, recíbela. ¿Ven? Entonces, todo esto por no tomar en cuenta principios, hermanos. Principios que nos van a enseñar a interpretar bien las Escrituras. Esto es sumamente importante. Sumamente importante. Porque si algún día vas a ministrar así a gente, a hablar en público, a escribir libros, qué sé yo, tienes que tener una doctrina sólida. Ahora que ayer que llegó Miguelín de Honduras, me dijo, ¿qué crees, Chuy? Dice, pues fue un evento grande y había varios oradores. Dice que el apóstol de ahí, porque se dice que es apóstol, y había una profetisa que dijeron, vamos a hacer una ofrenda de guerra. Ah, caray, esa no la había oído. Una ofrenda de guerra. O sea, que si tú das, le estás haciendo la guerra al diablo. No puede ser. No, hermano. ¿Qué está pasando? Una ofrenda de guerra. Y estos hinchándose los bolsillos, que es una chulada, y los otros haciendo guerra al diablo, dándole a aquel falso maestro. ¿Quieren que levantemos una ofrenda de guerra? Necesito un viajecito. Quiero ir a Europa. No, es que es increíble. Y le digo, y la gente que, no, mira, la gente todo se cree. Dice, pero cuando me dieron el micrófono, a lo mejor les cuenta algo, no sé, dice, solté todo. Dije, si ya no me invitan, que no me inviten. Pero si a mí me invitan a hablar la palabra, ahí les va y que les suelta. Están todos así, pero dice que hubo reacciones positivas, gracias a Dios, de parte de algunos líderes, otros así. Dice que había una profetisa que ya era hasta apóstola, no sé qué rollo, y apenas con 8 años de cristiana. Es que no puede ser. Entonces, ¿todo por qué? ¿Verdad? Dice, mira, cuando hablaban de la Biblia decían cada torpeza. Y la gente, ay, y como es gente que grita, que piensa que por sus gritos está bien ungido. Y como le pone, entonces la gente piensa que eso es. Piensan que mientras más gritan es más ungido. Cuando un predicador grita mucho, yo en lo particular no me gusta escuchar a un predicador así. Les voy a decir por qué. Porque no te da chance de pensar. Si te suelta como ametralladora, y el Señor nada más te emociona. Pero lo que dice no te da chance de reflexionar, de agarrar lo bueno y desechar lo malo. Ahora yo no estoy diciendo que no haya predicadores que griten y que no estén verdaderamente ungidos y que no conozcan la Biblia. Sí, pero yo no estoy diciendo eso. Pero hay personas que usan eso. Mientras menos te dejen pensar, más te griten y más hasta le chillen ahí en el púlpito, ellos
la gente cree que están súper ungidos. Y hay que tener mucho cuidado. Bien, vamos ahora sobre las figuras retóricas. ¿Qué son las figuras retóricas? Bueno, escriban. Son formas de expresión que buscan conseguir un efecto. Repito, figuras retóricas son formas de expresión que buscan conseguir un efecto mediante el uso del lenguaje. Voy a repetir. ¿Qué son las figuras retóricas? Son formas de expresión que buscan conseguir un efecto mediante el uso del lenguaje. Son expresiones. Y estas expresiones a través de los años se les han dado nombres, sí, que se les conoce como figuras retóricas. Y esto es propio del lenguaje, de todos los lenguajes, ¿sí? Pero, ¿por qué retóricas? Porque habla de lo vasto de un lenguaje para expresarse, ¿sí? Entonces, vamos a ver la primera figura retórica, que es la metáfora. La metáfora. O sea, estos nombres no están en la Biblia, es obvio, de la metáfora, sino a través de los siglos la literatura ha definido con palabras las cosas. Es como ahorita, ¿no? La Real Academia, cada tiempo, no sé qué tiempos, actualizan su diccionario de la Real Academia, porque se van acuñando pensamientos, expresiones que se van haciendo propias de un pueblo y ya se hacen oficiales, pensamientos. Pero esto de la retórica, la metáfora es la primera, son expresiones, repito, que buscan conseguir un efecto por la manera en que se habla, mediante el uso del lenguaje. Y nos vamos a dar cuenta que la Biblia es, aparte de ser la palabra de Dios, indiscutible, es uno de los escritos en la literatura universal que son más ricos en expresiones. O sea, que no solo Dios es todo sabio y toda parte, pues no podemos decir que Dios es culto. No, ¿cómo diremos? Que Dios tiene vastas maneras de expresarse. Entonces, los seres humanos nos podemos expresar también a través de figuras retóricas que son poéticas, en fin. Vamos a ver la primera, la metáfora. ¿Ya le anotaron ahí? ¿Qué es la metáfora? ¿En qué consiste una metáfora? Escriban. Consiste en utilizar una palabra determinada. Consiste en utilizar una palabra determinada cuyo significado es otro. Consiste en utilizar una palabra determinada cuyo verdadero significado en realidad es otro. ¿Sí? Por ejemplo, un enamorado le dice a su esposa: las perlas de tu boca. ¿Qué onda con eso? Es un lenguaje poético, ¿no? Pero obviamente metafórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hablando de ¿qué? De la blancura de los dientes. ¿Se acuerdan ahí en Cantares que dice tus dientes como ovejas trasquiladas? No quiere decir que está chimuela, sino... ¿Han visto una oveja trasquilada? ¿Sí han visto? Bien lisita, blanca, ¿sí? Entonces, son expresiones poéticas. Y la Biblia, hermanos, está llena de eso, fíjense. Y cuando el estudiante de la Biblia, el cristiano, pues no se toma el tiempo de estudiar seriamente la Biblia, comete una de torpezas. Por ejemplo, miren, en 1 Corintios 11, 23 al 26, ahí habla
de San Pablo cuando recibió del Señor Jesucristo. 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice que la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió. ¿Sí? Y les dio a todos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Sí? Les dio pan. Pues tomó la copa, dio gracias y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre. Y luego Pablo dice, porque todas las veces que comiereis este pan, bebéis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Escúchenme bien, la cena del Señor no es para cuando se casan. Yo no sé por qué les dan pan y vino cuando se casan, o a la quinceañera, o todas esas son cosas que se han ido acuñando. No. La cena del Señor es un memorial de su muerte y de su venida. Ahora, el problema está que la Iglesia Católica, en este caso, inventó una doctrina que se llama la transubstanciación. ¿Qué significa esta palabra, transubstanciación? Que el pan que bendice el sacerdote y el vino que bendice el sacerdote se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo y en la sangre del Señor. Nada más, digo. Ahora sí que, como dicen los chavos, nada más inculto. Es que conoce una chava, dice, ay, no seas inculto, le dice a otro chavo. ¿Por qué le dice así? Pues, ignorante, le dice. Porque estaba diciendo cosas que no eran, ¿no? Entonces, nada más inculto, digo. Porque si así fuera, literalmente, entonces, bueno, Jesús también dijo, yo soy la vid, ¿por qué no se postran ante la vid? ¿O por qué no hacen una vid y dicen, ay, mira, la bendecimos también y la vid ya se hizo Cristo, vamos a abrazarlo? Digo, hasta suena así como que, ay, no nos quiere ver la cara, pastor. Pues claro que no, pues simplemente son metáforas. Y fíjense hasta dónde se ha llevado. Entonces, en Juan 15:5, Jesús dijo, yo soy la vid. Yo soy la vid. Ahora, tú piensas en una vid. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos? A ver, ¿qué quiso decir? Que dependemos de él. Así como la vid, el tronco, es el que se encarga de impartir y alimentar a las ramas a través de la savia. Así la vida de Cristo es la que alimenta la vida espiritual de las personas. Nosotros somos los pámpanos, las ramas. Entonces son metáforas, hermano. Son expresiones que buscan conseguir un efecto mediante el uso del lenguaje. Y Jesús habló metafóricamente, pero que era una chulada. Por ejemplo, él dijo en Juan 10:7, si lo quieren anotar, él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Bueno, pues háganse una puerta y adórenla. Así de fácil. ¿Verdad? Yo soy la puerta. Bueno, también dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué era una lámpara? ¿De cuántos watts o qué? ¿Qué quiso decir con yo soy la luz del mundo? Son metáforas, hermano. Son expresiones poéticas de un lenguaje con cierto nivel, ¿sí? Sí, son expresiones, exactamente. Cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, ¿qué quiso decirles? ¿Que eres un kilo de sal? Bueno, pues ahí está 1 kilo de papas y hazte un puré acá, rico. Cuando dijo Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. A ver, ¿quién tiene una lámpara Everready ahí en los ojos? ¿O qué? ¿Qué onda? A ver, son expresiones. Sin embargo, fíjense, mucha gente al ignorar esto, al ser indoctos e inconstantes, leen lo metafórico y lo interpretan literal. Y caen en gravísimos errores, hermano. También nos dijo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. ¿De cuántos watts eres o qué?
Está llena. Cuando Jesús dijo, fíjate, si tu ojo te hace pecar, sácalo, es mejor que entres tuerto al cielo, a que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, arráncala. No, pues imagínate cómo estuviéramos todos, ¿no? O sea, son metáforas, hermano. Son expresiones usadas en el lenguaje para decir algo, usando palabras que en realidad significan otra cosa. ¿Sí? Y bueno, nuestro lenguaje en español está lleno de metáforas también, ¿no? Y esas, pues lo único que hacen es enriquecer el lenguaje. Porque por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Pues ¿qué es un pan de muerto, un pan Bimbo? ¿Qué es? Así como significa que así como el pan alimenta el cuerpo, así Jesús es el alimento del alma, del espíritu. Entonces cuando les dijo en Mateo, no, en Juan 6 me parece, sí, es Juan 6, cuando les dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Y aquellos dijeron, ¿cómo nos das a beber tu sangre y a comer tu carne? Pues no somos caníbales. Ellos eran de la ley y la ley decía que no podían comer carne de animales inmundos. Carne humana les sonaba totalmente irracional. Pero Jesús estaba expresando un lenguaje espiritual, con metafórico, para enseñarles algo. Las palabras que tampoco los discípulos se le acercan. ¿Qué quisiste decir con qué? ¿Tampoco ustedes entendieron? Dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Eran metáforas. ¿Sí? Bien. Otra figura retórica que se llama sinécdoque. Déjenme anotárselos aquí. Todas tienen su palabra griega equivalente, pero no tiene caso. Así. Si ustedes buscan en el diccionario Larousse o en cualquier enciclopedia, ahí aparecen todas las figuras retóricas. ¿Sí? Esta se llama sinécdoque. Así me agacho para que lo vean. ¿Ya? Sinécdoque. Ok. ¿En qué consiste esta palabra? ¿O qué define? Consiste, escriban, consiste en usar una parte, mencionando algo como una parte nada más, ahorita se los explico. Consiste en usar una parte hablando de un todo. Consiste en usar una parte hablando de un todo. O hablando de un todo para mencionar una parte. No está complicado, ahorita se los explico. Se los voy a repetir. Consiste, la sinécdoque, en usar una parte hablando de un todo. O hablando de un todo por una parte. Por ejemplo, hay una expresión que decimos, el hombre es mortal. El hombre es mortal. ¿Uno nada más? ¿O todos? Entonces fíjense, ahí se está usando una parte para hablar de todos. ¿Sí? El hombre es mortal. En lugar de decir todos los hombres son mortales. Pero si tú te fijas en el contexto en el que se dicen esas expresiones, se entienden fácil, ¿no? ¿Verdad que sí? Es como si yo les dijera en este momento, ¿ya pensaste en tu futuro? Porque toda alma es mortal. Eso es bien entendible. Pero si yo digo, todo el hombre, el alma es mortal, ¿ya pensaste en tu alma? Bueno, se entiende, todos están entendiendo que mi alma es mortal. Todos entienden, no nada más el alma de quién, la de la señora, la de tuyo. Entonces, se usa, repito, fíjense, consiste en usar una parte, hablando de un todo.
o hablando de un todo por una parte. Vamos a los ejemplos bíblicos. ¿Han oído, antes de leer algo, aquí tengo una nota, han oído cuando dicen, nosotros los mortales? Bueno, espérame, también los animales son mortales. Pero cuando decimos nosotros los mortales, ¿qué estamos diciendo? Todos los hombres son mortales, ¿sí? Nosotros los mortales, todos los hombres son mortales. Nosotros, pues no estoy incluyendo a las vacas, ¿verdad que no? Entonces, vamos a la Biblia. Hechos 24:5. Hechos 24, versículo 5. Aquí está Pablo ante Félix, haciendo su defensa, y dice así: porque hemos hallado, lo están acusando, que este hombre es una plaga, o sea que Pablo es una plaga, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos, por todo el mundo. ¿Qué se entiende por todo el mundo? ¿Todo qué? A ver, ¿también llegó aquí a México? Todos los lugares que ellos conocían, por todo el mundo conocido, el imperio, pues, ahí todo el imperio romano. Entonces, aquí se va a poner bueno el asunto, van a ver. Entonces, cuando dice, por todo el mundo anda con sus rollos San Pablo, pues es por la parte que correspondía, ¿sí?, del imperio romano, que Pablo alcanzó con el evangelio. Pero aquí usaron una sinécdoque para resaltar que Pablo, o cualquier cosa que, cuando estas expresiones se usan es para resaltar algo, pero son expresiones propias, ¿sí? En este caso, así le dieron por llamar sinécdoque. Otro ejemplo, Lucas 2, versículo 1. Lucas 2, 1. Vamos a ver qué dice ahí. Se los leo. O si desenfundan rápido, pues qué bueno. Lucas 2, 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿También Cuauhtémoc se empadronó? ¿La Malinche? ¿Ah? Que todo el mundo se empadronase. Bueno, ¿a qué se refiere que todo el mundo? ¿Quién estaba gobernando? Augusto César. ¿A quiénes? ¿A todo el mundo? ¿A qué se refiere? Fíjense, este es el todo por la parte. ¿Entienden? O sea, usó una expresión, todo el mundo. Ese es el todo, por una parte, que es limitado. ¿A dónde? Al Imperio Romano, porque no llegaron a Fenicia, o bueno, acá a América, y, pues dijo Augusto César que también ustedes se empadronen. ¿Y ese quién es? Iba a decir Netzahualcóyotl. Entonces, fíjense, habla de la región que gobernaba Augusto César, todo el mundo, ¿sí? Pero ahí les va una, a ver cuántos la agarran. Ahí va. Cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿es literal o limitado a un entorno? Id por todo el mundo. Es literal, ¿saben lo que es literal, no? O sea, que es tal y como se está hablando ahí. Entonces aquí no es sinécdoque. ¿Se dan cuenta? Bueno, escuchen bien. De esto está llena la Biblia. De esas cosas está llena la Biblia. Porque si alguien nada más así, de una manera muy simple, estudia, lee, dice, entonces Jesús nada más, cuando dijo vayan por todo el mundo, nada más era el mundo entonces que allí el Imperio Romano. No, porque aquí es donde ya entra, escuchen bien, los idiomas originales también. Porque acuérdense que mundo es una de las palabras
que tienen diferentes significados según los contextos, pero también según el original, la palabra original. ¿Siguen guardando para su diccionario de griego y hebreo? Bueno, en su momento lo tendrán y yo les voy a enseñar cómo usarlo, cómo manejarlo y cómo sacarle pero todo el jugo, porque yo me he encontrado con gente que no sabe usarlo. Y han cometido, sí, es más o menos así. Entonces, de eso, hermanos, está llena la Biblia. Cuando dice Jesús, de tal manera amó Dios al mundo, y lo dice, no améis al mundo ni las cosas. Digo, ¿qué onda? ¿Se está contradiciendo Jesús? ¿Verdad que no? Aunque ustedes no lo crean, hay cristianos que han dicho, Jesús amó al mundo. Y él, no seas bruto, man. Digo, con perdón de ustedes. ¿Y dónde están los paralelos? Y se fijan que como en las dos es distinto significado. ¿Sí o no? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Al mundo qué está diciendo? ¿A quién? A las personas caídas en pecado, ¿cierto? Y cuando dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿A qué se refiere mundo? Al sistema de pensamiento, sistema de vida, filosofía, conductas que el mundo tiene. ¿Ven? Entonces, como la Biblia está llena de expresiones así, ay, hermanos, es una tristeza ver tanta chuecura en la iglesia cristiana. Esto es lo triste. Está dentro de nosotros, hermano. Y se dice cada rollo. Es una chulada. Pero da mucha pena. Entonces, mira, tú tienes que ser un estudiante serio de la Biblia. Amén. Entonces, bueno, hay muchísimos ejemplos más, pero pues no podemos verlos todos, ¿no? Eso ya ustedes empápense de esto, del principio, de la enseñanza, y ya cuando lean su Biblia, ya ustedes, que Dios les ilumine, pero aplicando estos principios. Entonces, sinécdoque, vamos sobre la tercera, palabra retórica. La tercera se llama metonimia, así, metonimia, así tal y como suena. La metonimia. Sí. Ortográfico. No se metan en rollos, hermanos. Aleluya. Ok, la metonimia. ¿En qué consiste la metonimia? Vamos a ver. La metonimia. Es una figura retórica que consiste en expresar algo, de una manera simbólica. Consiste en expresar algo de una manera simbólica en lugar de la realidad. Voy a explicar, voy a repetir lo que es la metonimia. Es la figura que consiste en expresar algo de una manera simbólica para hablar de una realidad, o en lugar de una realidad, mejor dicho, en lugar de una realidad, porque les di casi la definición de parábola, pero esa es otra cosa. ¿Ya lo escribieron todos? Bien, vamos a ver un ejemplo en Lucas 16. Lucas consiste en expresar algo de una manera simbólica en lugar de la realidad.
vamos a ver cómo esto nos ayuda a entender estos textos, fíjense. Lucas 16, 19. Ahora, ahí les va. A ver qué tanto han afilado el hacha. ¿Sí? ¿Ya lo tienen en Lucas 16? A ver qué tan afilada está su hacha o cómo la han ido afilando. Ahí va. Este pasaje en la Biblia del rico y Lázaro es una parábola o es literal. Ya ven, está. Ven cómo ya unos dicen literal y otros parábola. Entonces, bueno, alguno de los dos bandos que hay está en lo correcto y otro está equivocado. Ok, ¿cómo sabemos? El contexto. Capítulo 16 en el versículo 1 habla del mayordomo infiel. ¿Se acuerdan? Y habla en el versículo 1, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y que fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Un rico. Y luego habla del engaño de las riquezas y que ninguno puede servir a dos señores. El engaño de las riquezas, porque ninguno puede servir a Dios y al dinero. O sirves al dinero, o sirves a Dios, o sirves a Dios, o sirves al dinero, viceversa. Entonces, inmediatamente después, en el versículo 16, después de esta historia, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea, nada puede ser quitado, ni disminuido, ni aumentado. Y luego dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. A ver, ustedes, yo voy leyendo y hablando y ustedes se van a dar cuenta si es literal o simbólico. ¿De acuerdo? Ok. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Yo les pregunto, ¿es literal el seno de Abraham o es simbólico? Se va. Ay, hermano, no, ay, necesito ser mejor maestro. Ayúdame, Señor. A ver, ayúdame, Señor. A ver, ¿el seno de Abraham no existe? ¿Es algo simbólico? Entonces, ¿por qué dijeron simbólico? O sea que el infierno es simbólico. El lugar de tormento es simbólico. Pues ya que estés ahí te vas a dar cuenta que no es simbólico. No, este es el punto, hermano. Este es el punto. Tienen que saber leer la Biblia. Este es el punto, hermanos. ¿Ven? Se fueron muchos con la finta. Entonces también el cielo es simbólico. Sí. Hay cosas. ¿Cómo saber si es literal o simbólico? Contexto, paralelos de ideas, la Biblia es su propio intérprete. Digo, no crean que nada más es una definición o una regla y ya, no. Muchas veces se usan hasta 4 reglas. Casi se las tienen que saber de machetito. O sea, no pueden leer nada, así nada más y aseverar así como es simbólico. Estabas convencidísimo que es simbólico, pero no es simbólico, hermano. Entonces también el pecado es simbólico. Pero hay cosas simbólicas, ¿sí o no? Hay que saber, ese es el punto en la interpretación bíblica. Hay que saber leer la Biblia. Cuando lean la Biblia, no sean como los que, ¿qué mujer tiene detrás? No, espérenme. No estás leyendo Chanok o Mimín Pingüín o así nada más para leerlo sin meditarlo, sin examinarlo bien. No. Estás leyendo la enseñanza de Dios, la palabra de Dios. Entonces, seguimos. Después de esta corrección, seguimos.
Entonces dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, a ver, ¿el Hades es simbólico o literal? ¿Verdad? Y en el Hades alzó sus ojos. A ver, alzó sus ojos. ¿Cómo? Si su cuerpo estaba allí. ¿Cómo que alzó sus ojos? ¡Ay! Está bueno esto. ¿Ya se dieron cuenta que no es lo que tú creías que tú eras? ¿Que sabías lo que eras la quinta maravilla del no sé qué? ¿Ya te diste cuenta? Oh, es, hermano, un punto. Bueno, están estudiando la Biblia, ¿no? Entonces, pues se vale, obviamente, ahorita se vale equivocarse. Después ya no, hermanos. No, después ya, mira, puedes mandar a la gente al infierno si interpretas mal la Biblia. Acuérdense que somos espíritu. Dios es espíritu, ¿ve? Sí. Entonces, como que... Me voy a suicidar. Ahogándome en agua. Me voy a tomar 10 litros. ¿Satanás es un espíritu? Sí. ¿Ve? Sí. Pero no tiene cuerpo. Acuérdense que somos cuerpo, alma y espíritu. Este cuerpo nada más fue puesto para que dentro de él habitara un espíritu. Este cuerpo fue diseñado por Dios para podernos mover aquí en la tierra. Pero una vez que tú mueres, sigues viendo, oyendo, sintiendo, palpando. ¿Sí o no? Sí. ¿O es simbólico? No. A ver, seguimos leyendo pues. Les dije que se iba a poner bueno, ¿verdad? A ver. Entonces se murió el mendigo y fue llevado al seno, en el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos. Vio. Estando en tormentos, sintió. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Según la enseñanza del contexto general de la Biblia, el Hades es el lugar donde van los muertos. Pero dice que hay una cima, hay una parte que separa de donde iban los justos, llamado seno de Abraham, y donde iban a tormento los injustos. Entonces, parece como que esa pared es transparente. Acuérdense que aquí estamos entrando al nivel del espíritu, y un espíritu, ¿se acuerdan cuando Jesús resucitó su cuerpo, era glorificado? ¿Se acuerdan que entró donde estaban los discípulos sin abrir la puerta? O sea, para esto hay que entender también que entramos al nivel del espíritu. Los espíritus, el nivel del espíritu es otra cosa. ¿Sí? Entonces, cuando dice que alzó sus ojos, vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24. Entonces él, el rico, dando voces, hablaba. ¿Ven? Dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Díganme si esto no concuerda con toda la enseñanza en la Biblia respecto del lugar de tormento, de los malos. ¿Está de acuerdo o no? Entonces, el contexto de la Biblia te afirma, te confirma que no es simbólico. En el tabernáculo había una puerta, ¿se acuerdan? Había una luz. Esos son los tipos, pero eso lo vamos a ver, que es una figura también. Eso lo vamos a ver después. Y luego Jesús, cuando dice: yo soy la luz,
al judío acostumbrado a escuchar que había luz en el tabernáculo, la luz se les hacía muy familiar. La puerta, pues había una puerta para entrar, era pequeña y había que entrar agachado. Había pan en el tabernáculo, ¿se acuerdan? Yo soy el pan de vida. Entonces dice, que refresque mi lengua porque estoy atormentado, sentía. Fíjense, sentía, veía, tenía sed, tenía todas las mismas sensaciones que hoy tenemos. En el espíritu, espiritualmente hablando, es lo mismo. Pero Abraham, dice en el versículo 25, Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Escuchen bien, esto no significa que el rico se va al tormento, nada más porque sí. Acuérdense del pasaje, del contexto que está hablando de los que sirven a las riquezas y no a Dios. ¿Estamos? O sea, este rico sirvió al placer, a las riquezas, al dinero y se olvidó de Dios. Pero también ha habido ricos en la Biblia. Abraham fue riquísimo, ¿cierto? Bueno, entonces, porque de aquí se agarran muchos para decir que ser rico no es de Dios. Es más, yo conozco a una persona que pertenecía a una iglesia cristiana. Cuando esta persona se convirtió a raíz de la muerte de su esposo, y su esposo era un hombre rico y le dejó mucho dinero y casas y todo, y el pastor y los líderes y la gente andaban sobre la señora esta diciéndole que era pecado ser rico, que no, que quién sabe qué, pero todos, hasta el pastor le bajó dinero, la despelucaron toda a la señora. Y una vez que ya no tenía nada, ahora, pero por supuesto el pastor tenía 2, 3 casas, ¿entienden? Los líderes todos traían autos nuevos, del dinero que le quitaron a la señora, que porque era pecado ser rico. Hágame usted favor, hermano. Entonces, mientras más se mantenga el pueblo en ignorancia, más es más fácil manipularlos. Entonces, seguimos leyendo. ¿Que si hay memoria? Ah, sí, claro. Acuérdense que todas las sensaciones que hoy tenemos, en el espíritu igual. Versículo 26, además de todo esto, dice, porque le pide el rico que mande a Lázaro que le moje con tantita agua, ¿no? Además de todo esto, dice, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Una vez que ya alguien se muere, se va a alguno de los dos lados, ¿no? Después, bueno, ya en el Nuevo Testamento, el paraíso, ¿verdad? Ok, fíjense. Cuando alguien se muere, vamos actualmente, se murió creyendo en Cristo, se va con el Señor. Si se fue renegando de Cristo, no creyendo, se va al lugar de tormento, ¿cierto? Ok. Ahora, los muertos pueden salir del cielo, de la presencia de Dios o del lugar de tormento. No. Entonces, ¿qué con Juan Diego que se apareció? ¿O qué onda con...? No, la enseñanza general de la Biblia, los muertos ya no pueden, porque su cuerpo ya está. Pero aquí es donde Satanás engaña a la gente. Es que vi a mi abuelita que se me apareció, que la acabamos de enterrar. Pues no era tu abuelita, era Satanás disfrazado de tu abuelita, toda arrugadita y viejita. Ahorita no preguntas, por favor. ¿Qué más? Dice, entonces le dijo el rico, te ruego pues, si no podemos salir ni venir, ni ir, ni venir para acá, ni salir, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, o sea, con su familia, que envíe a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, que es real. Dice, que, mira,
manda a Lázaro para que les diga. Y dice el versículo 29, y Abraham le dijo, y aquí es donde está la metonimia. ¿Qué es la metonimia? Es la figura retórica que consiste en expresar algo de una manera simbólica en lugar de una realidad. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ah, caray, a ver, espérame. ¿Moisés ya se murió? Hasta su cuerpo nadie supo dónde quedó. Ahora sí que dónde quedó la bolita. Es más, dice que estuvo un pleito entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Han leído eso? Sí. Se agarraron del chongo. ¿Por qué creen? ¿Nunca se han puesto a pensar por qué? ¿Por qué hubo una contienda entre Miguel, el ángel guerrero, y Satanás que disputaban el cuerpo de Moisés? Porque Satanás lo hubiera agarrado, hubiera hecho algo milagroso, lo hubiera tenido allí como una tumba. Fíjense cómo son los seres humanos. Van y visitan las tumbas y hacen idolatría. El pueblo que caracterizó en el tiempo de Moisés era súper idólatra. Y Dios dice, no, mira Moisés, porque le dijo, te vas a morir por haberme desobedecido. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo, háblale a la roca y le pegó. Dice, no, mira, haz tu maleta, no se te olvide el arpa, porque acá vas a tocar. Y ya pronto te vas a venir acá conmigo. Y él mismo le dice a Israel, ya Dios me dijo que me voy a ir con él. ¿Cómo murió? ¿De qué murió? No se sabe. Pero ¿dónde quedó el cuerpo de Moisés? Bueno, cuando él muere, dice que hubo una guerra. Se peleó Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Quién creen que ganó? Pues Miguel. Pásate del bando de los buenos, hombre, ya. Los rudos son feos. Entonces sigo leyendo. Le dice en el 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué significa? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pues si Moisés está muerto, los profetas también. Las escrituras, óiganlos. Es como si decimos, oye, ¿en qué consiste? ¿Es cierto que Sancho Panza dijo esto? ¿Que en la noche todos los gatos son pardos? Bueno, pues a Miguel de Cervantes Saavedra, escúchalo. ¿Entendieron? Escúchalo a él. ¿Cómo que escucha? ¿Quiere que haga una sesión espiritista? Sí, hace una sesión espiritista. Esto que acabo de hacer se llama ironía. Y eso está en la Biblia también. O sea, fíjense cómo sirve todo esto. Yo usé una ironía para evidenciar ¿qué? Un error. ¿Se fijan? Bueno, seguimos adelante. ¿Qué más? Abraham y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Dónde está el purgatorio? Nada, o sea, ese ha sido de los inventos más irracionales que la Iglesia Católica ha hecho. Todo con el fin de sacar dinero, inventar el purgatorio, el purgatorio, donde supuestamente las almas van a purgar sus pecados, nada más blasfemo que eso. Pero con 5 misas, o durante un año, una misa al mes son 12 a 2,000 pesos, pues es una lanita para la obra del Señor. ¿Dónde quedó el purgatorio? No existe tal lugar. El limbo. ¿Ven? No, ni Juan Diego tampoco. Bueno, entonces, ahí está, fíjense. Vamos a otro ejemplo. Juan 13, versículo 1 al 15. Juan 13. Vamos a ver. Juan 13, este está bueno también. Juan 13, 1
al 5, al 15. A ver, ahí va. ¿Listos? Antes de la fiesta de la Pascua era literal o simbólica, pero a la vez simbolizaba. ¿Verdad? Ok. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿está hablando simbólicamente o literalmente? Muy bien, no, sí, se van a poner bien filosos, pero que no se les suba el orgullo. Si no, un aguijón te surte. Y ya vimos que sí, se enferman los cristianos, así es que mejor tranquilo. Sereno moreno. Ok, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿aquí el diablo es simbólico o literal? ¿Es simbolismo del mal el diablo? ¿O es un personaje? ¿O es una personalidad, es un ser? ¿Real o simbólico? Entonces, ¿qué me dices de esos que dicen, el infierno no existe, el infierno está aquí en la tierra? Están equivocados, pero están en lo cierto, porque está abajo de la tierra. No, ahora sí, me los estoy surtiendo, pero una chulada. Qué bueno, para que también, para que ok, ahí va, sigo leyendo. Ay, hermano, pero es en buena onda, ¿verdad? Ustedes entienden. Bueno, ¿qué más dice? Y cuando cenaban, bueno, estoy en el 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Este pasaje en la Biblia que todos conocemos, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Era simbólico lo que Jesús estaba haciendo o les estaba diciendo que se lavaran los pies unos a otros? Entonces, ¿por qué? O sea, están en lo cierto. Es algo simbólico cuando les estaba lavando los pies. Los pieses, pues. Entonces, ¿por qué? Escuchen bien. Muchos lo hacen literal. Salud. ¿Hay algún mandamiento que diga que debemos de lavarnos los pies los unos a los otros? Con todo y juanetes y ojos de pescado y uñas enterradas. Porque Jesús después más abajo dice, como yo les he hecho, así deben de hacer unos a los otros. Yo he estado en reuniones, hermano, de pastores, sobre todo, en una que otra iglesia allí, que estoy como orador, qué sé yo, y hacen eso. ¿Qué onda? ¿Es literal o qué? ¿Cómo está el rollo? A ver, ahí va. ¿El hecho fue literal? Sí. Ok. Pero Jesús enseñó con eso que debemos de hacer una ceremonia donde yo te lavo los pies. Entonces la pregunta es, ¿entonces qué cuando algunos se los lavan? ¿Es un acierto teológico o se les ocurrió? O sea, qué ocurrentes somos a veces, ¿verdad? Vamos a estudiar el pasaje. Estoy en el versículo ¿qué? 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, o sea, de uno por uno, y bueno, los otros no hacían nada, pero Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, él reaccionó de una manera, con una lógica muy humana, ¿no? ¿Por qué? Porque ese era el trabajo de un siervo, lavar los pies. Entonces, ¿cómo que tú, el rey del universo, me lavas los pies a mí?
¿Qué les estaba enseñando Jesús con ese acto literal de lavarles los pies? Humildad y servicio. Una vez estaba en un evento de pastores. Entonces andaba allí un pastor que es bien picudo, con todo el mundo se pelea. Es bien peleonero el hermano, de veras. Con todo el mundo se agarra y que ya, que esto, que. Es bien agresivo. Entonces, parece como que el Señor lo tocó. Y luego que va y trae un balde. Les voy a lavar los pies. Entonces, oye, pero mira, preferimos que no nos laves los pies, pero que cambies, mano. O sea, ¿para qué haces tu payasada de lavarme los pies? Si cuando salimos otra vez sigues con tus rollos heréticos y siempre atacando y siempre que tú eres la última Coca-Cola del desierto y que no sé qué, y descalificas a medio mundo. O sea, ¿realmente eso fue lo que quiso decir Jesús? Por supuesto que no. Vamos a seguir leyendo. Entonces Pedro le dice, tú me lavas los pies, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. Estaba medio tapadito Pedro. Dice, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la... No, báñame y luego me echas mi talquito. Y luego con aceitito de bebé. Y luego me das mi bibi. Ay, ese Pedro. ¿Se fijan cómo estaba en un lado y luego en un instante se iba al otro? Pero ¿se acuerdan cómo Jesús, por qué le dijo a él, tú serás Petros, piedra sólida? Porque era muy inestable. Entonces él era el típico cristiano sentimental, que lo jalan, lo llevan, se dirige, se mueve, no por lo que dice la Biblia, no la sabe interpretar. Esa era una etapa en la vida de Pablo. No entendía y se iba a todos, de Pedro, y se iba a todos lados. Y aquí le dice, no tengo parte contigo. No, pues báñame todo, le dice. Ahora, fíjate, le dice, si no te lavare. ¿Qué significa si no te lavare? ¿Qué estaba haciendo allí Jesús en ese momento? Miren, aquí es donde consultamos los paralelos. Si no te lavare. Porque si tú ves en la Biblia, por ejemplo, miren, en Efesios 5:26, búsquenlo, ahí habla de Cristo y la iglesia. Pongan una señal ahí en Juan 13. Pero en Efesios 5:26, ahí está hablando de la relación de Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa, y está hablando que maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó. Efesios 5:26, fíjense lo que dice. Dice que maridos, en el 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense, aquí plural, en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Ya ves, Jesús dijo que se puede. A vuestras mujeres, dijo. Mira, aunque no lo creas, hermano, de veras. Tú dices, ay, bueno, porque tú ya estás más despiertito. Pero ha habido casos, ¿no? Jesús dijo, y sacan ese versículo, vuestras mujeres. Sí, pero la cosa es que los que oyen estos tipos se la creen. Ese es el problema. ¿Qué más dice? Bueno, así como Cristo amó a las iglesias, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por ella, escuchen, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se acuerdan de los fariseos? Bueno, había un ritual en la ley de purificación que se lavaban, pero ¿se acuerdan que esto era simbólico, ¿sí? Pues ¿se acuerdan que los fariseos le atacaron a Jesús? Tu discípulo no se lava las manos. ¿Se acuerdan de esos pasajes? Bueno, dice aquí que purificó a la iglesia en el lavamiento del agua. ¿Qué estaba haciendo con Pedro?
fíjense, ahí está el punto. Estaba haciendo un acto simbólico. Porque el agua es símbolo de la palabra de Dios y también el símbolo es una figura retórica que vamos a ver después. O un tipo. Entonces, le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces, ese si no te lavo, si no te lavare, purificar el alma, purificarlo. ¿Por medio de qué? De la palabra. Ustedes se acuerdan en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero en Hebreos 10:22, anótenlo, ahí hay otra referencia, Hebreos 10:22, se los voy a leer. Hebreos 10:22, dice así: acerquémonos con corazón sincero al trono de la gracia, en plena certidumbre de fe, seguridad de la fe que Él está ahí escuchándonos, purificados los corazones de mala conciencia, escuchen, y lavados los cuerpos con agua pura. O sea que hasta se bañaban los cristianos, ¿verdad? ¿Eso significa? O sea, lavar todo, espíritu, alma y cuerpo con la palabra, y estás limpio. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, volvamos a la historia de Juan. Ahí está. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pues lávame todo, le dice. Jesús le dijo en el 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Qué interesante, ¿no? Lávame todo. Le dice, no, mira, Pedro, tengo que trabajar contigo con mucha paciencia. Tú te estás yendo a lo literal cuando es simbólico, y cuando hablo simbólico te vas a lo literal. Pero tengo paciencia contigo. Dice, el que está lavado, y en Juan ya les había dicho, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bien. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque los pies se llenan de polvo. ¿Qué significa eso? Lavarse los pies. Limpiarlos de la suciedad, la contaminación del mundo, ¿sí? Pero aquí hay muchas lecciones. Servicio, limpieza que solo Dios puede hacer en nosotros. Humildad, servicio. ¿Qué más dice? Pues dice Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Fíjense cómo Jesús habla de una manera sencilla, pero a la vez muy profunda. Habla de la palabra que purifica, pero a la vez luego dice que los pies que están sucios, ustedes ya están limpios, pero hay uno que no lo está, y los discípulos ahí todos. Sigue sucediendo lo mismo. Acuérdense, cuando tú leas las epístolas de Pedro, son de las más profundas, bueno, toda la palabra, ¿no? Pero tú lo lees y dices, dice cosas bien tremendas. Y el bautismo que corresponde a los muertos, cuando Moisés, y tú dices, aprendió que había muchas cosas simbólicas, aún en el Antiguo Testamento. Entonces dice, Jesús les da ahí, les hace como un medio trabalenguas, pero no, simplemente son expresiones. ¿Qué más dice? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Les pregunta, y todos ahí viéndolo. Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Esto es, el hecho de que lavó a sus discípulos los pies, ¿es literal o simbólico? El hecho, fíjense lo que dije, el hecho ¿cómo fue? El hecho fue literal. ¿El hecho fue simbólico?
El hecho fue literal, por eso es un hecho. Ahí estaba, fue real. No se vayan a confundir tampoco, ¿eh? Ok. El hecho fue literal, así lo vivieron. Pero cuando les dijo, así debe hacerlos, lavar los pies los unos a los otros, ¿es literal o simbólico? Bien. Simbólico, por supuesto. No se ve un ejemplo en la Biblia, ni hasta después de los papas sacaron el rollo de lavarse los pies. Pero no se ve un ejemplo en la Biblia de que se lavaban los pies unos a los otros. A ver, órale, ¿verdad? Sigues tú, Pedro. Tú, Bernabé. ¿No? Porque ellos entendieron perfectamente que les estaba dando una lección de humildad, de servicio. Yo soy el Señor y el Maestro. Yo no vine para ser servido, dijo, sino para servir y dar su vida. Acuérdense que la palabra de Dios, la vida de Jesús en este caso fue integral. Él no pudo decir una cosa y después contradecirse en otra. ¿Estamos? Ok. Vamos a finalizar. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, o si entendéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Entendieron el asunto? Pero entonces aquí, ¿dónde está la metonimia? Si no te lavare. Ahí está la metonimia. Porque está hablando, expresando algo, una manera simbólica, en lugar de una realidad. Está hablando algo, está espiritualizando, pues, para que entendamos todos.